Queridos hermanos, queridas hermanas en el Señor, es una alegría poder nuevamente estar bajo la palabra de nuestro buen Padre. Y para este día el texto que hemos de tomar se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15, donde expresa lo siguiente: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mis amados, este encuentro del resucitado con parte de sus discípulos se da en el mar de Galilea, también llamado mar de Tiberias, también llamado el lago de Genesaret, y es un punto, podríamos decir, importante, determinante para la Iglesia de Cristo, porque es aquí donde el Señor Jesús, a través de este diálogo con Pedro, de estas preguntas con él, constituye el encargo, el envío para este discípulo posterior apóstol como la cabeza de los discípulos, la cabeza de los apóstoles. Por eso Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le está diciendo: Pedro, tendrás un lugar importante en el sentido de la responsabilidad que tendrás de cuidar lo que es mi propiedad. Ese encargo, hermanos, hoy también está vigente, y ese encargo hoy lo lleva adelante nuestro apóstol mayor. Y la tarea que él tiene por delante es la que nosotros, como discípulos del Señor, queremos apoyar. Esa tarea de unidad, esa tarea de respaldo, esa tarea de testimoniar, de esparcir el Evangelio. Eso es tarea de todos nosotros. Dios confió a Pedro la responsabilidad de llevar adelante esta tarea, pero como sabemos, solo no lo podía hacer, y hoy nuestro apóstol mayor solo no lo puede hacer. Por eso, en la unidad con los apóstoles lleva adelante este trabajo, y en la unidad con todo lo confiado lleva adelante este trabajo. Este pasaje, que como he mencionado se da en el mar de Galilea, tiene muchas imágenes que nos hacen reflexionar también sobre nuestra vida de fe y sobre la pauta que el Señor Jesús coloca a Pedro para llevar adelante esta tarea. No le dice a Pedro: Pedro, ¿te preparaste para lo que te voy a encomendar? ¿Te preparaste para lo que te voy a confiar? La pregunta que el Señor hace es: ¿me amas? Y esto no solo muestra la esencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que muestra la esencia de la obra del Señor, la esencia de la Iglesia de Cristo. Y como mencionaba, hay momentos en este pasaje que también nos hacen reflexionar. Como he mencionado, esto se da en el mar de Galilea. ¿Y por qué se da ahí? Porque Pedro y algunos de los discípulos del Señor, la tarde previa al encuentro con el resucitado, salen de pesca. Pasan toda la noche, y cuando ya comienza a amanecer, comienzan
el retorno sin haber podido lograr absolutamente nada, no tenían ningún resultado, no habían pescado nada. Es ahí que entonces desde la orilla un hombre para ellos, que no era otro que el Señor Jesús, le pregunta al Señor, ¿pudieron pescar algo? ¿Traen algo? Y ellos le contestaron no. Y entonces el Señor Jesús, conocemos esta historia, hermano, el Señor Jesús le dice, bueno, echen la red a la derecha del barco. Y sabemos cuál fue el resultado. No podían levantar la red de la cantidad de peces que habían atrapado. Aquí un punto a tener en cuenta. Muchas veces en el lapso de vida que nos toca aquí sobre la tierra, nos ocupamos en demasía de las cosas materiales. Y este pasaje nos muestra que la verdadera abundancia, que el verdadero sentido de la vida lo encontramos cuando podemos estar y obedecer, estar al lado del Señor y obedecer la palabra del Señor. El Señor dijo, echen la red a la derecha del barco. Y así entonces pudieron obtener lo que no lograron en tantas horas durante la noche, ¿no? Este es un punto en el cual nos queremos detener. ¿Qué priorizamos para nuestro transitar aquí sobre la tierra? Las cosas materiales, lo que creemos que le da sentido a nuestra vida. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de que no busquemos nuestro desarrollo personal, de que no nos preparemos para enfrentar la vida, todo lo contrario. Aquí lo que queremos decir es que en primer lugar queremos colocar al Señor. Cuando esto acontece, cuando están tratando de sacar la red del agua y no pueden, Juan, que también estaba en ese barco, le dice a Pedro, porque reconoce que el que está en la orilla es el Señor Jesús. Y acá también hay otro punto en el cual queremos tomar referencia de él y preguntarnos cómo estamos nosotros en relación a lo que ahora hemos de mencionar. Cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor Jesús, Pedro no espera en llegar con la barca a la orilla. Dice la Escritura que él se lanza del barco y nadando va al encuentro del Señor. Yo me preguntaba para mí si esta es mi posición de corazón cuando me voy a encontrar con el Señor. Si dejo todo mis supuestas prioridades y elijo al Señor como primero. Lo pongo en primer lugar en mi vida. Si rápidamente voy al encuentro de Él. Y Pedro esto lo hace, hermanos, ¿saben por qué? Porque Pedro lo amaba al Señor y porque quería quedar en el seguimiento a Él. Vuelvo a preguntarme, ¿cómo es en mi caso? ¿Cómo lo siento yo? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Por eso son imágenes que nos muestran o que nos llevan, mejor dicho, a la reflexión de cómo vivimos esa relación con el Señor Jesús. Porque esto hace a nuestra vida de fe y esto hace a nuestro futuro. Pensaba, hermanos, estos hombres eran de profesión pescadores, al punto que en un momento el Señor les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres, lo recordamos a esto. Y habían podido atrapar
ahí da un número la Escritura, 153 peces, dice. Entiendo que era el alimento para ellos y parte de su sustento, porque seguramente esto formaría parte del sustento diario de ellos. Sin embargo, Pedro dejó todo a un lado, priorizó lo que tenía valor eterno, el estar junto al Señor. Y luego llegan los demás discípulos en la barca, y cuando llegan, dicen unos versículos precedentes a nuestro texto, creo que es el 9, hablando de los discípulos, dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y aquí también se nos presentan otras imágenes. Estos hombres habían pasado toda una noche a la intemperie, seguramente mojados por estar en el medio de un lago, por estar haciendo tareas de pesca, y entiendo de que tendrían hambre, tal vez hasta un poco de frío, y ahí menciona que cuando llegaron a la orilla había brasas, y si había brasas es porque hubo fuego, o porque había fuego. Cuando estamos cerca del Señor, encontramos el calor que proviene de Él, la calidez, y estamos hablando de su amor, estamos hablando de su dedicación hacia nosotros. Dedicación que hemos vivido intensamente en esta semana que ha transcurrido, con el Domingo de Ramos, sabiendo lo que le esperaba, el Señor sin embargo siguió adelante. Con el Viernes Santo, padeciendo injustamente en la cruz y cargando con nuestras faltas y con nuestros errores. Y con el Domingo de Pascua, ese domingo de victoria absoluta sobre la muerte y el infierno. Hermanos, podemos sentir la calidez del Señor cuando suena el teléfono y es una videollamada de mi pastor. ¿Podemos sentir el calor del Señor en el servicio divino? Porque este versículo que hemos leído, hermanos, es un reflejo, podríamos decirlo, de lo que es un servicio divino. La calidez de la comunidad, la calidez del encuentro con el Señor. Dice, había un pescado y pan, había alimento, y eso es lo que vamos a buscar al servicio divino. Y eso es lo que tenemos en el servicio divino. Alimento para nuestra alma, alimento que permite que la vida divina que ha sido colocada en nosotros se pueda seguir desarrollando. ¿Por qué obedecieron a la palabra del Señor estos discípulos? ¿Por qué Pedro raudamente, cuando se dio cuenta que era el Señor quien estaba a la orilla de ese lago de Genesaret, se tiró para ir al encuentro de Él? ¿Por qué pudieron compartir esa comida, ese alimento, y pudieron estar a su lado, sabiendo de que estaban junto al Señor? Dice versículos precedentes a nuestro texto, nadie osaba preguntar quién era el que estaba, porque sabían que era el Señor. Podemos sentir esto cuando estamos escuchando la palabra del Señor, o pasa por un cernidor a ver si estamos de acuerdo o no con lo que Dios nos está diciendo. ¿Podemos acallar nuestras voces interiores frente a la palabra de Dios? Todo esto que hemos mencionado, estos discípulos, Pedro mismo, en sus respuestas,
dejaron en evidencia que lo hacían por amor al Señor. Y, hermanos, un último punto que quisiera mencionar. El Señor le pregunta a Pedro si lo ama y Pedro contesta que sí. Hay una pregunta referente al amor, pero inmediatamente el Señor le indica una acción. El amor a Dios no solo lo expresamos con nuestras palabras, también lo expresamos con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Hasta aquí lo que entonces podemos compartir de este hermoso pasaje, de este hermoso momento que vivieron los discípulos, que son los hermosos momentos que nosotros podemos vivir cuando el Señor viene a nuestro encuentro. Con el deseo de que podamos seguir transitando en el camino que nos lleva a la meta de nuestra fe, quedamos en las oraciones de nuestros apóstoles, de nuestros obispos, de los siervos, de los hermanos, orando unos por otros, llevándonos en manos de oración unos a otros, para que ese día todos podamos llegar como vencedores. Les deseo todo lo mejor, de lo profundo del alma, de lo profundo del corazón. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta siempre.